Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Hoy vamos a abordar una de las tensiones más relevantes de nuestro tiempo. ¿Existe una verdad objetiva o todo depende de lo que cada uno sintamos o decidamos? Y si existe esa verdad, ¿qué implica, ¿no? En temas concretos como la vida, la identidad, la familia? Consecuentemente, hoy no venimos a confrontar, sino a entender, ¿no? A profundizar. Y para ello hemos invitado a nuestro amigo Lautaro. Bienvenido a Nueva Sabia, Lautaro. Gracias. Un placer estar con ustedes. Estupendo. Pues como siempre empezamos con una oración de entrada en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, danos claridad para buscar la verdad, humildad para reconocerla y valentía para vivirla. Amén. Amén. Y luego me gusta también, Lautaro, traer a colación algún santo beato relacionado con la temática y he vuelto a traer porque la verdad es que recurro mucho a San Agustín porque creo que fue un claro ejemplo, ¿no? de búsqueda recurrente de la verdad y de la lucha interior y del paso del relativismo personal, yo diría, ¿no? A la certeza en Dios. Fue uno de los baluartes contra el relativismo junto con Aristóteles en los primeros 12 siglos de la Iglesia, ¿no? Primeros 13 siglos de la Iglesia. Correcto, y por eso efectivamente creo que tiene mucho sentido, ¿no? Traerle aquí a colación, porque precisamente vamos a abordar, ¿no? Todo este delicado asunto del relativismo personal y en este caso, pues efectivamente, iniciemos. Cuéntanos un poco, antes de nada, orígenes, familia y por qué te lleva a interesarte el tema de hoy. Bueno, fíjate, yo nací en Chile, pero me crié en Venezuela. Uh-huh. Tengo ya 10 años aquí en Estados Unidos viviendo. Yo soy ingeniero, me gradué de ingeniero hace ya muchos años. Y ya mayorcillo me interesé por los temas de filosofía y me licencié en filosofía, hice una licenciatura en filosofía y también una maestría. Y pues entonces estoy apasionado por estos temas, ¿no? Al principio era, como yo estudié filosofía en Inglaterra, estaba un poco hacia la parte empírica, hacia el relativismo, porque digamos la filosofía inglesa es la que es fuerte en esto. Y bueno, y con el paso del tiempo me he ido yendo hacia la parte de Tomás de Aquino, a la parte del realismo, pues. Así que ese es mi interés en el tema. No pretendo ser especialista ni experto, ni mucho menos. He leído sobre el tema y es algo que me apasiona, pero simplemente como defensa de mi fe. Estupendo, pues Lautaro, ayúdanos a los demás, a los legos en la materia, a intentar, especialmente enfocado a gente joven que muchas veces nos aborda, ¿no? Con preguntas más profundas, ¿no? Y alguien con la formación filosófica y el interés que describes, ¿no? En el pensamiento contemporáneo y en la antropología cristiana. Para alguien que no tenga esta formación filosófica, ¿cómo explicarías en una frase qué es el relativismo y por qué domina el pensamiento actual o por qué crees? Mira, la frase con que tú iniciaste el programa es bastante explícita con respecto de qué es el relativismo. El relativismo es básicamente pensar que no hay verdad o por lo menos que no la puedes conocer. El relativismo... Perdona. Edúcanos un poco, efectivamente, ¿cuándo surge ese punto de ruptura histórica? O sea, ¿en qué momento pasamos de buscar la verdad a construirla, ¿no? Ok, fíjate, esto es interesante porque el relativismo realmente empieza antes de Cristo, con los sofistas griegos, siglo IV o V antes de Cristo. Pero eso se apaga con Aristóteles y con Platón y por supuesto después con los padres fundadores de la iglesia, entre ellos San Agustín y más adelante Santo Tomás de Aquino, porque San Agustín es del siglo V por ahí, Tomás de Aquino es del siglo XII. El relativismo queda prácticamente desaparecido hasta el siglo XIV. En el siglo XIV, Guillermo de Ockham, que es un filósofo, bueno, era un monje realmente,
pero como filósofo es muy conocido por la famosa navaja de Occam, que cualquier persona que haya estudiado algún tipo de ciencia lo ha oído hablar de ese método. Que recuérdanoslo, cómo es más sensato, ¿no? Encontrar... Bueno, básicamente lo que él dice es que no hay que incluir en una explicación, hay que excluir cualquier cosa que no sea, digamos, realmente medible, tangible. Eso es básicamente la navaja de Occam. Siempre se dice cuando tienes una teoría, pásala por el filo de la navaja de Occam para filtrarla, para depurarla. Exacto, ¿no? Y Pero yo simplificaría en que muchas veces la verdad está más próximo a la alternativa más simple, ¿no? eso es, esencialmente, eso es. Eso es lo que trata de decir. Pero el tema con él no fue, digamos, específicamente la navaja de Occam, sino el tema con los universales. Los universales son los nombres genéricos que usamos, por ejemplo, para decir los hombres en general, los árboles en general. Y él básicamente afirmaba que esos son simples nombres, que realmente no existen los árboles, que existen árboles, que existen hombres, pero no existen el concepto de hombre como una cosa diferente. El pensamiento previo, por ejemplo, de Tomás de Aquino, decía que usando la palabra hombre, designa, es importante porque designa un concepto, una serie de características que comparten todos los hombres. Eso es lo que se llama la esencia de ser hombre o de ser árbol, por ejemplo. Entonces, vamos a profundizar ahí de manera más pragmática. Sí. Querría entrar, de hecho, de lleno en la iglesia, ¿no? Porque hoy, a veces, con este tipo de diferencias en las interpretaciones de lo que puede ser la realidad o el relativismo, se percibe a la iglesia como algo rígida, ¿no? Pero entremos ahí, ¿es rigidez o es coherencia con esa idea de la verdad? ¿O puede existir verdadera libertad si no hay una verdad objetiva, que es de lo que al final estamos hablando? ¿O todo acaba siendo poder, deseo, interpretación? Bueno, ¿Cuál es el posicionamiento ahí de la iglesia? Fíjate, déjame profundizar un poquito más en el relativismo, Sí. Tal vez con otro autor que es más reciente, que es Kant. Kant decía que tú no puedes, en su libro famoso, La crítica de la razón pura, él afirma que al ser humano no le es posible conocer la realidad, sencillamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que de ahí se deriva lo que se llama el voluntarismo, pues, o sea, que las cosas son lo que tú quieres que sean. Y ahí retomo con tu pregunta, de que si la verdad yo la defino, si no hay un legislador por encima de mí que me define la verdad, bueno, entonces me quedo sin brújula, me quedo sin una orientación. Hay una anécdota muy interesante a este respecto de Chesterton, donde él le preguntan que por qué él sigue a la iglesia si hay tantos sacerdotes pecadores o ignorantes. Y entonces la respuesta de él fue muy simple. Dice, mira, el problema no es que lo que ellos saben o no saben, sino que ellos tienen el mapa que me guía. Entonces, básicamente, la verdad es un mapa que te guía en la vida, que te define. Tú no puedes autodefinirte en ese sentido. O sea, tú tienes que tener una referencia. Básicamente, la posición de la iglesia con respecto a la verdad es esa, que la verdad está ahí, está ahí para encontrarla, pero no para inventarla. Exacto. Entonces, y ahí querría profundizar entonces en temas que en esta línea, ¿no? Son a veces malinterpretados y yo creo que por falta, ¿no? de precisamente poder conversar con gente con el conocimiento que tú nos aportas y todo este proceso en el que pueda distinguirse en todos estos planteamientos, ¿no?
intentemos entrar un poco en cada uno de los debates, ¿no? Más de actualidad, para ver cómo efectivamente podemos ayudar a entender el posicionamiento de ese mapa, ¿no? Y de la Iglesia y el por qué efectivamente esa guía espiritual que necesitamos como referencia, ¿no? Como decía Chesterton, ¿en qué medida podríamos, y voy a recurrir aquí a un cuadro comparativo, ¿no? Entre el y el catolicismo que me compartiste hace poco y que me pareció muy interesante, a ver si somos capaces que se visualice. ¿Tú lo estás viendo? Ahí están los temas del aborto, la teoría de género, Esto es. Vamos a intentar abordar cada uno de estos. Por ejemplo, ¿no? En un mundo pragmático, donde se prioriza evitar el dolor, maximizar el bienestar, ¿por qué la Iglesia mantiene una postura firme contra el aborto y la eutanasia? Bueno, porque tú tienes, la vida no es digamos, o mejor dicho, el bienestar no es un fin en sí mismo. El hombre trasciende. Porque si fuéramos de bienestar solamente, seríamos unos animales. El hombre trasciende, el hombre tiene sentimientos, tiene sensaciones, tiene amor. Y el aborto, aunque desde una perspectiva eminentemente práctica, se lo justifican, pues no es que se pueda justificar, pero lo justifican diciendo que, bueno, primero diciendo que la persona no lo quiere. Segundo, diciendo que ese niño va a venir al mundo a sufrir. La posición de la Iglesia es que el tema es más de fondo. Tú no puedes decir, tú tienes unas leyes que cumplir o un marco, digamos, ético que te controla. Tú no puedes quitarle la vida a otro ser humano, más allá de que te pueda convenir o no te pueda convenir en un momento dado, o por lo menos tú creas que te pueda ser conveniente, por lo menos en un periodo corto de tu tiempo. Entonces, la Iglesia defiende la posición de que eso está mal. Y si está mal, está mal. No hay posibilidad de justificarlo. Yo subraría ahí, Lautaro, además, la importancia precisamente que diferencia al cristianismo, ¿no? De la dignidad de cada una de esas vidas, ¿no? Porque efectivamente ese valor por sí misma, no depende, como bien dices, de la utilidad o de si conviene o si no conviene o de si va a recibir un futuro, bueno, todos esos interrogantes que obviamente no tenemos control alguno. Pero yo creo que lo interesante es que si empezamos a relativizar la vida, ahora que hablamos, ¿no? De aborto, eutanasia, tanto en el inicio o en el final, obviamente el riesgo es que podemos acabar relativizándola en cualquier momento, ¿no? Entonces, es correcto. El problema del relativismo, que ya lo hemos, digamos, referido, pero que quiero remarcarlo, es que la verdad la construyo. Entonces, claro, si la verdad yo la construyo, bueno, yo puedo construir la verdad de que es bueno matar a los bebés. Yo puedo construir la verdad de que es bueno matar a las personas que tienen, digamos, algún tipo de limitación física, o a los ancianos que ya no son útiles. O sea, la verdad en esencia es algo que te trasciende. Eso es, digamos, es algo que tú no puedes hacer, sino que te trasciende a ti. Está ahí, tú la puedes, tú la puedes encontrar, la puedes buscar, pero lo que no puedes es hacerla. Efectivamente, ¿no? Y ahí esto lo vinculaba antes, también he mencionado muy de pasada la libertad, ¿no? Porque al final es verdad que se puede malinterpretar, ¿no? La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hacer lo correcto, o sea, es tener la capacidad y conciencia de hacer lo correcto. Y ahí mencionabas, por cierto, a Chesterton también, ¿no? Y que en esa misma línea, ¿no? Que comentabas, él también dijo que la Iglesia es la única que nos libera
de ser hijos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, es decir, de ser Correcto. impactados por la tendencia o la moda actual, que es que obviamente la verdad no tiene modas, ¿no? Es eterna. Es correcto. Si la iglesia se dejara influenciar por las modas, bueno, entonces tendría principios muy diferentes hoy que los que tenía hace 200 años y los que a lo mejor tendrá dentro de 200 años más. La iglesia es custodia de una verdad que es inmutable, que no va a cambiar. Es así. Y consecuentemente van surgiendo, ¿no?, nuevos dilemas y nuevos debates. Vamos a entrar en otro delicado que vemos aquí en el cuadro, ¿no?, que es todo el tema de la ideología de género, ¿no? Porque también actualmente se plantea que la identidad es algo que cada uno construye, ¿no? Hay algunos que dicen, no, esto depende de mí. ¿Por qué la Iglesia insiste en que hay una dimensión objetiva del cuerpo y del ser humano? Bueno, porque tú tienes una biología que tú no controlas. O sea, el hombre no hizo al ser humano, no se hizo a sí mismo, no se hizo hombre o mujer. La naturaleza lo hizo, Dios lo hizo así. Entonces, tú no puedes pensar que tu conocimiento o tu habilidad te lleva a ti a redefinir lo que es un hombre o lo que es una mujer. Eso nace también, como te comentaba cuando hablábamos de lo que es lo que se llama el existencialismo de Simone de Beauvoir, que decía que la mujer, lo decía concretamente, ella era mujer, lo decía concretamente de las mujeres, que la mujer no nace, sino que se hace. Y la ideología de género básicamente lo que pretende es prescindir de la biología. Entonces, bueno, yo me defino mujer, y entonces pues no importa, o sea, la biología no importa, yo puedo ser lo suficientemente hábil o lo suficientemente técnico, no sé cómo calificarlo, para transformarme en una mujer si soy hombre o un hombre si soy una mujer. Y eso, digamos, lo que ha traído es, primero, mucha confusión, porque nosotros somos bastante adultos, pero un adolescente que puede tener dudas, puede tener angustias, puede tener problemas de su casa, problemas de su familia o problemas que le han llegado a su vida, y encuentra soluciones, entre comillas, fáciles, diciendo, no, que lo que pasa es que tú eres un cuerpo, tú estás atrapado en un cuerpo que equivocado, como dice un famoso libro por ahí. Para la iglesia, el ser humano no tiene un cuerpo. O sea, no es que yo, digamos, tengo un cuerpo y voy a tener otro, no. Yo soy ese cuerpo. Y ahí hay una diferencia fundamental. Básicamente, la ideología de género pretende decir que, digamos, que la persona y el cuerpo son como dos cosas. Y entonces, bueno, si yo estoy en un cuerpo equivocado, bueno, es cuestión de meterme en el cuerpo correcto. Y que aunque digamos, la ciencia de hoy en día no me permite hacerlo de una manera completa, pero bueno, lo hago a medias, pues. Y entonces pretendo hacer de una persona una cosa que no es y que no puede ser y que no puede llegar a ser nunca, porque la biología lo condiciona, su ADN, todo lo condiciona. Sí, aquí en el cuadro yo creo que está muy claro, aquellos que nos estáis viendo por YouTube, ¿no? Que efectivamente el relativismo dice que es una construcción social, ¿no? Mientras que el catolicismo, oye, es una realidad biológica y espiritual, lo cual me recuerda a Santo Tomás, por un lado, ¿no? Porque indicaba que la verdad es la adecuación entre la mente y la realidad. O sea, es correcto.
Y nos llevaría otra vez un poco a esa, creo que era Benedicto XVI, ¿no? Al relativismo otra vez, ¿no? Porque decía, la dictadura del relativismo no reconoce nada como definitivo. O sea, si todo es relativo, efectivamente es que no existe una realidad, no existe una verdad, porque es, bueno, dependiendo, ¿no?, de cómo me sienta hoy, es una cosa u otra, ¿no? Y eso efectivamente nos puede llevar a malinterpretar este tipo de conflictos, ¿no?, donde se cruzan líneas ya que efectivamente pues, tienen mucho que ver con la dignidad de cada uno de nosotros y, como bien indicas, ya son no solo aspectos morales, es antropológicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, dime. No, que te iba a decir que haciendo referencia a lo que decía Benedicto, que el relativismo inclusive ha llegado a una etapa superior, porque ya no solo es que digamos que te permiten que tú te percibas como mujer si eres hombre o viceversa, sino que además pretenden obligar a los demás a que tengan esa percepción. No sé si en España, no sé si tú lo has oído, esas anécdotas. En España hay casos famosos de gente que ha sido demandada porque hay una persona que decidió cambiarse de sexo y públicamente, por ejemplo, si era un hombre y ahora es mujer, digamos oficialmente, lo llaman señor. Entonces eso es una ofensa terrible que merece pues una penalización legal. Yo por lo menos he escuchado docenas de casos de demandas por ese tipo de cosas. O sea, la inmanencia, está bien que tú te percibas como tú quieras, pero es decir, está bien, digamos, entre comillas, es respetable, se te respeta, pues digamos, y la iglesia lo respeta. Pero eso no quiere decir que me vas a obligar a mí a que yo tenga esa misma percepción. Y ahí está, digamos, esto ya es más moderno, ¿no? Esto ya es, digamos, tal vez de unos 15 o 20 años para acá, o tal vez menos. Es muy reciente, pero es algo que no tiene ningún sentido. O sea, si la persona se percibe, bueno, está bien. La iglesia lo acoge, lo respeta, le dice la verdad, usted no es así, pero lo respeta. Ahora, no me obligues por vía de Estado a que yo reconozca ese estatus, que es, digamos, un paso más grave que ha dado ahora, bueno, ahora reciente, pero de unos 10 años para acá, o tal vez poco más, poco menos, el relativismo, ¿no? Sí, y entonces podemos retrotraernos también a Nietzsche, ¿no?, con el que decía que no hay hechos, ¿no?, que solo son interpretaciones. Y bien. Claro, pero fíjate, es interesante porque Nietzsche dice eso en un libro que se llama La Gaya Ciencia, que es un libro de aforismos, ¿no?, muy cortos, donde él pues hace pequeños, bueno, aforismos, pequeños pensamientos. Y en uno de esos dice que hay uno famoso, muy famoso, que dice que los hombres, que Dios ha muerto. En realidad, él lo que quería decir es que a Dios lo mató, los hombres mataron a Dios con el relativismo, la ciencia, el modernismo, el progresismo, y que después se quedaron sin referente. Porque el referente de lo que es verdad, de lo que es el bien, que era Dios, entonces ahora se quedó en vacío, y entonces cada quien, pues, lo que acabas tú de decir, cada quien, pues, piensa o cree que puede definir lo que es el bien y lo que está bien y lo que hay que hacer. Nietzsche, volviendo al tema, no es un filósofo ejemplar para nosotros, los católicos, porque la solución que él le dio al problema es lo que llaman el superhombre, o sea, un hombre que sí, que se supera y que puede ser él el mismo legislador. Pero su diagnóstico fue muy bueno de lo que habíamos hecho con la ciencia, con la Revolución Francesa, con todos estos movimientos que erosionaron de una manera, o pretendieron, mejor dicho, erosionar de una manera radical digamos, la referencia que era la Iglesia Católica.
Efectivamente, ¿no? Y por eso lo traía a colación, ¿no? Porque incluso ya empezabas tú la sesión hablando de Platón y Aristóteles, ¿no? Y ya entonces Platón ya decía, la peor ignorancia es creer saber lo que no se sabe. Y el problema con este tipo de interpretaciones, ¿no? O de idealismos es que efectivamente acaban calando a tal nivel que efectivamente tienen repercusiones no solo personales, sino lo que tú estás clamando, que es repercusiones sociales. Es Porque correcto, es efectivamente correcto. se adaptan leyes, se imponen normas y ahí efectivamente pues la Iglesia tiene una responsabilidad de decir, oiga, pues, pase lo que pase, estemos en el escenario o contexto que suceda, la verdad es esta, ¿no? Y ahí es donde, como Juan Pablo II también decía, oye, la libertad consiste en hacer y decir lo que debemos en cada momento y bueno, según van surgiendo diferentes planteamientos, obviamente hay que, desde la razón, porque desde luego era también Aristóteles el que decía el bien del hombre es vivir conforme a la razón, que es lo mismo que hace la Iglesia, ¿no? Desde la razón ir imponiendo o ir compartiendo y ir con su doctrina indicando, oye, pues qué es este aspecto o cómo lo percibe o, por ejemplo, por entrar en otro antes de que se nos vaya el tiempo, que aquí estaría dentro de la familia, ¿no? Pero otro tema que puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Porque la Iglesia no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, porque se ha banalizado lo que llaman una unión, ¿no? Que el matrimonio tiene una función trascendente, que es la unión de acuerdo con el plan del creador, o sea, de acuerdo con la biología, y una función de procreación, y junto a la familia una función de ser una estructura esencial de la sociedad para que la sociedad funcione de una manera armónica para todos. Cuando tú, y por eso muchos de estos regímenes totalitarios buscan destruir la familia. Y por eso también el progresismo, esta teoría, digamos, esta manifestación de todas estas teorías que hemos visto, pues busca, digamos, diluir los conceptos. En el caso del matrimonio, bueno, el matrimonio, cuando uno piensa en el matrimonio, uno piensa en la unión de un hombre y una mujer, que se unen por amor y que quieren, digamos, hacer una familia. Eso es, digamos, el pensamiento tradicional de toda la vida, pues, del católico. El concepto, digamos, funcional de este mundo moderno es que, bueno, nos unimos para compartir, como dicen en España, fluidos o para compartir gastos, pero no hay la función trascendente del matrimonio. Y Yo creo que aquí en el cuadrito este también el comparativo es bastante explícito, ¿no? Porque el relativismo dice, oye, la familia o el matrimonio es un contrato afectivo variable. El católico dice que es una institución natural y sacramental. Pero yo creo que a veces la confusión, la clave no es que no está en el amor, o sea, si podemos ser todos, compartir y afortunadamente amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo el mundo, ¿no? Aquí yo creo que la clave es la naturaleza de la propia institución, ¿no? Y que no solo redefiniendo palabras cambiamos realidades, ¿no? La realidad es la que es y que lo podemos llamar o podemos recurrir a neologismos de todo tipo, pero al final es verdad que alguien tiene que seguir alumbrando, ¿no? La verdad, bueno, bien, señores, si quieren podemos, y volvemos otra vez, ¿no? A otro debate que no es el tema de hoy, ¿no? A nivel social, a nivel legal, a nivel normativo, pero la clave aquí efectivamente es, oye, independientemente de las palabras, independientemente de que efectivamente, oye, el hombre efectivamente no puede vivir sin amor, el hombre y la mujer, oye, necesitamos el amor, como dijo San Juan Pablo II también, y bienvenido sea en todas las relaciones, pero una cosa es eso y otra cosa es la naturaleza de la institución y consecuentemente
bueno, lo que significa el matrimonio, ¿no? Sin más, y independientemente de los otros potenciales intereses que estás mencionando, ¿no? Que pueden ser sociales, financieros, fiscales, de cualquier otra categoría, pero que obviamente ya nos salimos del tema, ¿no? El porqué, ¿no? Del matrimonio como tal. Y yo creo que, vamos, son muy, muy buenos ejemplos los que hemos cubierto, Lautaro, porque todos ellos tienen que ver, creo, efectivamente, con el mismo tema, ¿no? De inicio, que es el relativismo, ¿no? Y sobre todo el riesgo que puede llevar el relativismo al extremo, ¿no? Porque llega un momento que, bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué podría suceder si llevamos el relativismo al extremo? ¿Qué podríamos perder o hacia dónde evolucionaría la sociedad? Bueno, se pierde todo el sentido, pero yo creo que el ser humano tiene, digamos, una materia prima que va a reaccionar. O sea, nuestro creador no creo que vaya a permitir, pero bueno, en teoría tú puedes llegar o has llegado ya, porque hay gente ahorita, hoy en día, que se considera perro, pues, y pretende que se le considere a sí mismo, que los demás lo consideremos como tal, o que se considera, o que se casa con un edificio, o que se casa con un holograma. O sea, hay una desvinculación de la realidad a través del relativismo que digamos, está tocando unos extremos que a lo mejor hace 15 años eran impensables. A lo mejor hasta los mismos filósofos estos que son los, vamos a decir, entre comillas, padres del relativismo, ni siquiera se imaginaron. Es Ese es el una, riesgo, ¿no? De cuando se te desboca el caballo. exactamente, o sea, lo que la, la, por ejemplo, volviendo al nominalismo, si las palabras pueden ser cualquier cosa, bueno, no hay ningún problema en que yo llame matrimonio el de dos hombres o dos mujeres o tres mujeres y dos hombres. O sea, porque, digamos, si no hay una esencia de lo que dice la palabra matrimonio, bueno, yo pues, es un nombre. Ese nombre yo lo refiero a cualquier cosa. O sea, ya es un tema semántico, pues no, deja de ser un tema, deja de haber un vínculo absoluto y todo es semántico. Bueno, yo llamo eso así, pues. O sea, y tú lo llamarás de otra manera y entonces, en el fondo, pues las cosas no funcionarán, pero entre tanto, pues se crea un gran caos. Y sobre todo, en ese caos, yo creo que el tema que muchas veces nos olvidamos es que al que más afecta o el que queda más desprotegido siempre es el más débil. Claro. O sea, en un sistema donde efectivamente la verdad depende del consenso o del poder, obviamente, y ahí es el rol, obviamente la doctrina católica, ¿no? Aquí lo importante es siempre defender por la dignidad, pero especialmente por aquellos que son más débiles, porque si efectivamente todo es relativo y al final es lo que más gritan o el consenso o los que más poder tienen, pues ahí es donde yo creo que entramos en la llaga, ¿no? Porque efectivamente si tuvieras que resumir en una idea, la postura de la Iglesia, que mucha gente malinterpreta esto, ¿tú crees que limita al ser humano o lo protege? Lo protege, pero claramente. Y lo protege además de una manera sutil, porque no te obliga. La rigidez de la iglesia es no con respecto a las personas, es con respecto a los valores. Con respecto a las personas, la iglesia nos acoge y nos recuerda cuáles son nuestros valores, como debe ser. Bueno, y además, desafortunadamente, obviamente, en los 35 minutos que tenemos el programa no podemos profundizar mucho más, ¿no? Pero me venía ahora a la mente, como decía San Agustín, la verdad es como un león, ¿no? No necesitas defenderla, déjala libre y cuando profundizas y realmente se queda uno delante de la verdad o le dedica un tiempo suficientemente largo para profundizar y ver todo este tema, ¿no? Delicado, que efectivamente al final
el impacto positivo que tiene todo este posicionamiento es precisamente eso, ¿no? Es proteger al ser humano, darle esa libertad que consiste efectivamente en hacer lo correcto, lo que debemos y sobre todo proteger siempre, que es lo más relevante, al más débil, ¿no? Y que toda vida, da igual, pues es digna, ¿no? De ser defendida precisamente, porque es que si a los más débiles los demás no nos preocupamos por defenderlos, pues es sin lugar a dudas el principio del fin o de ceder efectivamente a un sistema, a una comunidad que efectivamente dependa tristemente al final de eso, del más fuerte, ¿no? O del que grite más alto o del Cierto. que recurra a la violencia. Cierto, y lo vemos en los estados. Un ejemplo de eso son los estados que pretenden imponer, digamos, medidas o actos que son básicamente relativistas, pero lo imponen con el poder del Estado. Efectivamente, de ahí la importancia siempre de Hay, recordar que es transversal la Iglesia, especialmente todos los líderes, ¿no? Ojalá. Mira, yo quiero agregar algo, creo que estamos terminando, pero el tiempo se nos está acabando, pero yo quería dar una referencia importante que para mí es muy ilustrativa de cómo la Iglesia Católica tiene la razón. No te voy a hablar de Chesterton porque ya hemos hablado, sino hay otro filósofo que, por cierto, no es católico, aunque murió en su lecho de muerte, pidió ser enterrado bajo el rito católico, que es Wittgenstein, que es un lingüista y matemático muy brillante, muy famoso, contemporáneo con Chesterton más o menos. Y una de las cosas que me impactó mucho de él era un hijo de gente pudiente de la Alemania de principios del siglo XX. Y él no se exoneró de ir a la guerra, pudiendo hacerlo. Y fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y como libro de compañía llevó los evangelios. O sea, que este tipo que desarmó el lenguaje, porque lo que pasa es que la filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía muy moderna que no es tan conocida pues como la filosofía tradicional, pero es uno de los lingüistas más famosos del mundo. Este señor que desarmó el lenguaje llegó a decir que todo lo que él había visto importante estaba en el evangelio. A mí eso me impresiona mucho, ¿no? Y tantos, ¿no? Ejemplos que tenemos de, bueno, premios Nobel, de física, de química, de tantos matemáticos, bueno, por supuesto Chesterton, C.S. Lewis, o sea, tantos escritores y filósofos, ¿no? Que es verdad que, pues, el famoso dicho, ¿no? De Wittgenstein, de que, bueno, el primer trago de la copa te hace ateo, pero al final de la copa te está esperando Dios, ¿no? Especialmente atribuido a los científicos. Como efectivamente, según vas profundizando, al final, como él mismo decía, pues no conocía, ¿no? A ningún científico serio que fuera ateo, porque si realmente profundizas a través de la razón, no te tienes más remedio que llegar, ¿no? A que existe una inteligencia más allá que Correcto. todo el orden y sobre todo toda esa armonía, ¿no? De ética y de razón, que es, sin lugar a dudas, lo que muchas veces con este detalle que comentas de Wittgenstein, que efectivamente, oye, incluso, bueno, hay un libro dedicado, en los Bookflix, dedicado a esto, ¿no? A ateos que se convierten pues precisamente a través de esto, ¿no? De profundizar, curiosamente, a través de la razón, ¿no? Que generalmente es a través del corazón, abriendo el corazón y de dentro a fuera, pero hay tantísimos casos también de este perfil que invitamos a todos, que yo diría ya como casi desafío de la semana, porque ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? El que cuestionemos una idea que a lo mejor estamos dando por supuesta, ¿no? Y que efectivamente a lo mejor desde la emoción, yo creo que muchas veces, o desde los medios de comunicación, ¿no? Que de repente se nos haya impuesto una confirmación de modus vivendi que, oye, a lo mejor dediquemos algo de tiempo, intentemos profundizar, ¿no? Como tú bien dices, siempre vamos a recomendar la lectura de todo tipo, pero hay que leer mucho para encontrar a veces, en ocasiones, a veces de prueba y error o ir descartando.
pero eso que creemos que es algo que hemos descubierto o replanteárnoslo si en realidad es algo que hemos adoptado o que nos han impuesto, ¿no? Porque hay muchas veces que no somos conscientes de algo que ha llegado no porque sea verdad, sino porque al final es mucho más cómodo, ¿no? Escuchar Cierto. varias veces que acaba calando, ¿no? Bueno, recomendemos a Chesterton y a Wittgenstein. Es un poquito más complejo, pero también es muy interesante. Yo recomendaría comenzar por Chesterton, que es el del sentido común, ¿no? Sus razonamientos son de puro sentido común. Estupendo. Dejaremos ahí en el resumen del episodio, efectivamente, algunos libros de referencia de Chesterton que nos hemos compartido últimamente y que son francamente interesantes en esta misma línea. Y con esto, pues, Lautaro, darte las gracias. No sé si quieres enviar un último mensaje especialmente dedicado a los jóvenes. Bueno, no, que se formen, que es importante la formación, buscar la verdad, buscarla con pasión, con honestidad, y estoy seguro que la van a encontrar en la Iglesia Católica. Y la importancia, hoy mira, precisamente en misa, Padre JC decía algo que me ha calado mucho, ¿no? Que es, la gracia no se impone, se recibe, ¿no? En el sentido de que tenemos que buscar. O sea, es decir, correcto. Impuestos. Tenemos que estar dispuestos a recibir esa gracia. Y para eso, obviamente, tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir la mente en el sentido de que tenemos que profundizar y tenemos que educarnos de manera integral. Porque si no, efectivamente, si no hay esa predisposición, la gracia no va a llegar, porque no se impone, efectivamente se recibe. Así que con este mensaje siempre súper sano de incentivar a la gente a la lectura y a la formación, pues agradecerte de nuevo, Lautaro, tu conocimiento, sabiduría y afición filosófica. Y bueno, y a los demás gracias por seguir escuchando y buscando con nosotros esta savia que nutre el alma. Y como siempre nos podéis escribir a nuevasavia@paxcc.org para proponer temas, invitados, y el email y los enlaces, como siempre, estarán ahí en el resumen del episodio. Así que hasta el próximo episodio. Si Dios quiere, como siempre, que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.